Ok, estaba yo contigo, Sayuri. Sí queda Sí, claro Miss. entonces. Sí, Entonces Miss, sí, hay que reestructurarla, ¿sale? Ya te tomé sí, tu participación para tu sí, calificación, sí. ¿sale? Bueno, Miss, ya cuando estructure bien mis preguntas, ¿le puedo mandar un mensaje después para ver si estoy bien? Sí, le tomas foto y me la Ok, mandas por el WhatsApp y ya en el sí, transcurso del día, sí, yo corrijo, ok. ¿sale? Gracias, Miss. Ok, entonces, ¿quién más tiene para que le revise sus encuestas? Omar, ¿ya las tienes? No, Omar, un segundo, me las ha mandado Escaril. ¿no? Ok. No, no me han llegado. De los que están aquí, ¿nadie más tiene para revisar sus encuestas? Ok. ¿Alguien que le revise encuestas? ¿Nadie? Bueno, vamos al siguiente tema. El siguiente tema son las entrevistas. Fíjense, todo esto es diagnóstico. Ahora, esas encuestas solo les pedí una, pero ustedes tienen que realizar 3 o 2. 3 si son para educación básica, 2 si son para educación media o educación superior. Si son para educación básica, tiene que ser una para los docentes, una para los discentes y una para los padres de familia. Si es para media superior o superior, entonces solo 2, una para el docente y una para el discente, o sea, nada más para el alumno y el maestro. ¿Sale? Bueno, ustedes haciendo una, con esa se pueden guiar y ya salen las otras dos o la otra que tengan que hacer, porque las preguntas son muy parecidas. Si es para el docente, pues tiene que estar redactada en forma de usted. Si es para el alumno, pues de tú. Y si es para el padre de familia, igual de usted. Todas son diagnósticas, o sea, son para ver si existe la viabilidad o la factibilidad de la propuesta que ustedes están haciendo o que realmente existe la deficiencia en lo que ustedes proponen. Entonces, con base en ello, pues necesitan ver la viabilidad o factibilidad de lo que ustedes quieren realizar, ¿sale? Entonces, a partir de ello, eh, van a hacer esas encuestas. Bueno, el tema de hoy es las entrevistas. ¿Qué es una entrevista? Bueno, una entrevista es un diálogo entre dos o más personas o entre una y varias personas. La entrevista es igual para recabar información, es una técnica de recolección de datos, igual para ver la viabilidad del proyecto que voy a realizar. Entonces aquí, esta es una conversación que se va a hacer con los sujetos de estudio. Si yo estoy diciendo que lo voy a hacer con niños de primero de primaria, entonces voy a entrevistar a los niños de primaria porque para mí sería interesante saber cómo llevan a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje o por qué no aprenden tal cosa.
Si es para los niños de tercero o cuarto, bueno, ¿por qué no aprenden las matemáticas? ¿Qué se les dificulta en las operaciones básicas? ¿O cuál es el problema? A lo mejor no utilizan estrategias o sí utilizan estrategias. Entonces yo necesito ver cómo está el proceso que ellos están llevando a cabo, porque a lo mejor lo que yo propongo es lo que hacen regularmente y entonces pues no tendría significado, no tendría validez, no sería importante mi investigación. Entonces, todas estas técnicas e instrumentos de recolección de datos pues me van a permitir verificar si realmente lo que yo estoy proponiendo pues es necesario, porque a lo mejor yo, desde mi perspectiva, digo que es importante, pero en el momento en que yo aplique estos instrumentos, bueno, pues entonces me voy a dar cuenta que realmente no es importante, ¿sale? Entonces es ahí donde yo tengo que hacer estos instrumentos. Bueno, ¿qué es la entrevista? Dice, es un instrumento de recolección de datos mediante un informante. ¿Cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista? En que la encuesta es de manera escrita y la entrevista pues es de manera oral. Dice, es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador, que es la persona que hace las preguntas, y el entrevistado es quien responde las preguntas. Es una técnica o instrumento utilizado en diversos campos de la investigación, ¿sale? Estas entrevistas no son casuales, ¿qué quiere decir? Que existe un guión o existe ya un conjunto de preguntas que tengo establecidas antes de realizar la entrevista. Entonces dice, una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. Exactamente. Otras definiciones con respecto a la entrevista, dice, es la comunicación interpersonal que se establece entre investigador y el sujeto de estudio. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Pues para obtener respuestas acerca de la problemática o del tema de investigación. Como técnica de recopilación va desde la interrogación hasta la conversación libre, dependiendo el tipo de entrevista. Así como yo tengo tipos de encuestas, ven que en las encuestas tengo la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Bueno, igual en las entrevistas tengo una clasificación muy parecida. ¿Quién es el entrevistado? Bueno, es la persona que interesa a la comunidad, es la persona que posee la información necesaria que yo necesito recolectar para poner en marcha mi propuesta. Entonces, ese entrevistado es quien tiene idea o una experiencia que desea transmitir, ¿ok? Para llevar a cabo la investigación. El entrevistador es la persona que lleva a cabo la entrevista. Dice, dirige la entrevista y debe dominar el diálogo. Presenta al entrevistado el tema principal. Ese entrevistador es aquel que va a realizar las preguntas y de la misma manera, así como hace el inicio, va a ser el cierre de la entrevista. Entonces, el entrevistador es la persona que va a tener la elocuencia para llevar a cabo esa conversación. ¿Qué funciones tiene la entrevista? Bueno, en primera instancia, obtener información de manera individual, pero también de manera grupal. Si yo hago una entrevista grupal, pues es entre el entrevistador y los entrevistados. Y entonces si es grupal, pues serían varios los entrevistados. Si es individual, es uno a uno. Y entonces, ¿qué requiero? Pues bueno, se va a obtener la información con respecto al tema de estudio a través de una charla. Facilita la recolección de información, influye sobre ciertos aspectos de la conducta
Es una herramienta y una técnica flexible y se adapta a cualquier condición, situación o personas, permitiendo en este caso aclarar preguntas y orientar la investigación, así como resolver las dificultades que puede encontrar la persona entrevistada. ¿Sale? Entonces, en conclusión, bueno, esta entrevista me va a permitir, pues, obtener o me va a facilitar la recolección de la información o obtener la información relevante a mi tema de estudio. ¿Qué ventajas tiene la entrevista? Pues es eficaz para obtener datos relevantes y significativos en el área de las ciencias sociales. Recuerden que nosotros estamos en pedagogía y pedagogía pues pertenece a esta área. La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. Entonces, esta entrevista me arroja resultados más fidedignos o mejores resultados que la encuesta. La encuesta sí es importante, sin embargo, en un cuestionario, o sea, en una encuesta, a veces no puedo percatarme si las personas están mintiendo o no, porque no los veo, porque no veo sus gestos, no veo sus expresiones. Sin embargo, en la entrevista, como es cara a cara, pues yo veo las expresiones y los gestos. Entonces, a lo mejor pregunto sobre un tema y observo la cara de sorpresa de esa persona. Entonces, en ese momento me doy cuenta que, pues, a lo mejor no conocían sobre ese tema, no conocían sobre esas estrategias, o el caso contrario, ¿no? Si veo a la persona muy confiada, pues quiere decir que sí ocupa esas estrategias o que sí hace lo que corresponde. Se pueden captar gestos, tonos de voz, énfasis, que aportan importante información sobre el tema y las personas entrevistadas. Pues sí, al estar cara a cara con el informante o los informantes, uno se puede percatar si están mintiendo o si están diciendo la verdad. Entonces, eso es importante para mi tema de estudio. La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, actitudes, entre otras. Cosas que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde afuera. Entonces, al estar en contacto directo con los sujetos de estudio, pues permite de que uno se dé cuenta realmente de la problemática o de la situación que existe. ¿Qué desventajas presenta la entrevista? Uno, puede existir limitaciones con respecto a la expresión oral. ¿Por qué? Estas limitaciones en el sentido de que si es una persona de pocas palabras, bueno, pues no va a ser tan elocuente, no va a ser tan relevante y por lo tanto su comunicación pues no va a ser la adecuada. Y entonces al no tener una buena comunicación porque es muy callado, es muy introvertido, bueno, eso va a propiciar a que no obtenga yo la suficiente información. Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, pues sí, porque por lo mismo, ¿no? Habrá personas muy elocuentes que tendrán una charla muy continua, pero habrá personas en donde se les dificulta la expresión oral y por lo tanto la información que me van a proporcionar pues es muy escasa. Entonces, bueno, pues ahí habrá quien tiene muy buena expresión, pues le echará el rollo y me explicará y dirá todo, pero quien no, va a ser muy difícil obtener la información. Entonces, por lo tanto, no se puede nivelar. Tercer punto dice, es muy común encontrar personas que mientan, deformen o exageren las respuestas. Pues sí, se vuelve un tanto subjetiva porque mientras que algunas personas digan que es correcto o que están bien,
otras personas van a considerar que sí tienen una problemática. Entonces, pues ahí se vuelve subjetivo y debido a que pues depende cómo lo tome cada persona el aspecto que estamos analizando o estamos revisando. Existen diferentes tipos de entrevistas, ¿ok? Y la primera de ellas es la entrevista estructurada. Esta se le conoce también como formal. Es una entrevista rígidamente estandarizada. Esta entrevista estructurada se lleva a cabo en la investigación cuantitativa, o sea, es una entrevista en donde tiene una muestra muy grande, ¿ok? ¿Qué consiste? Se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se les ofrecen. Aquí se elabora el cuestionario, o sea, un guión de entrevista y hay poca libertad para formular las preguntas independientes. ¿Qué quiere decir? Que en ese guión de entrevista, donde yo ya llevo mis preguntas que le voy a hacer a la persona o al sujeto de estudio, al entrevistado, solo le puedo preguntar esas que yo llevo escritas. Si de repente se me ocurre otra pregunta, no la puedo hacer debido al formato de la entrevista. A eso se refieren las entrevistas estructuradas. Son muy rígidas, son formales, porque tal cual está escrito en el guión, así le tengo que hacer las preguntas al entrevistado. ¿Ok? Entonces aquí no hay libertad para formular preguntas conforme vayan surgiendo de acuerdo a la charla. No, yo no me puedo salir del guión. Así como está 1, 2, 3, así tal cual tengo que hacer las preguntas. ¿Qué ventajas ofrece esta entrevista? Una, pues porque la información es más fácil de procesar. Pues sí, pues porque como las preguntas son las mismas, ya están estandarizadas, no hay una desviación. No, el entrevistador o la persona que hace las preguntas, pues no necesita estar entrenado sobre la técnica, porque pues nada más es seguir la conversación a partir de las preguntas que ya tiene establecidas o escritas en el guión, ¿ok? Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? Es difícil obtener información confidencial, pues sí, debido a que es demasiado rígida, no permite ahondar en otros temas, sino que simplemente se especifica con lo establecido de acuerdo a las preguntas. Se limita la posibilidad de profundizar. Entonces, algo que no esté dentro de las preguntas no se puede abarcar. Bueno, hay otro tipo de entrevista que es la entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada es la que se lleva a cabo en las investigaciones mixtas, ¿sale? Esta entrevista semiestructurada, en este caso, sí lleva a un guión, pero existe la posibilidad de salirse de ese guión. O sea, conforme se va dando la charla o la entrevista, se pueden introducir otras preguntas que no estén escritas o no estén dentro del guión, ¿sale? Dice, las preguntas que se realizan son abiertas, el informante puede expresar sus opiniones. El investigador debe mantener la atención suficiente para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una forma natural. Entonces está dándose la plática y de repente surge una pregunta de interés conforme a lo que el entrevistado está diciendo. Entonces el entrevistador puede hacerle una pregunta con respecto a eso que está mencionando, aunque no la tenga escrita en su guión, ¿sale? Entonces, esta entrevista semiestructurada sí se lleva a un guión, pero permite una aportación o permite agregar preguntas
que estén fuera de él. Preguntas que son importantes para ir entrelazando en la conversación que se tiene, pues de una forma natural. Este tipo se lleva en investigación mixta. Y por último, de acuerdo a esto, tengo la entrevista no estructurada o abierta. Esta es más flexible, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, pues su contenido, orden, profundidad se encuentran en manos del entrevistador. Aquí no existe un guión de entrevista, o sea, ya no se llevan las preguntas, sino es una charla coloquial, o sea, así tal cual. Y entonces en esta entrevista nada más se hace la plática sobre el tema de estudio, pero no hay nada escrito para que diga, a ver, esta es la pregunta 1, la pregunta 2, no. Conforme va surgiendo la conversación, van surgiendo las preguntas. Por eso se llama no estructurada, porque no hay un guión como tal. Este tipo de entrevista se ocupa en la investigación cualitativa. ¿Qué ventajas presenta esta entrevista abierta? Una, que es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar en temas de interés debido a que como es una charla coloquial, entonces permite que exista mayor explicación sobre ciertos temas. Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Sin embargo, ¿qué desventajas tiene? Pues requiere de mayor tiempo, pues por como se explayan demasiado porque no hay un guión, se puede llevar mucho tiempo en su realización. Es más costosa precisamente pues por el tiempo que se invierte y dificulta la tabulación de los datos. ¿Por qué dificulta la tabulación de los datos? Porque no se puede graficar. Como la entrevista es muy variable porque no hay preguntas establecidas, bueno, pues entonces en ese caso existe mucha variabilidad. Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información. Aquí sí, el entrevistador tiene que ser capaz de ser muy elocuente o tener una buena capacidad de conversación, porque si no es así, pues no va a obtener la información necesaria. Ahora bien, dentro de esta entrevista no estructurada existen 3 tipos, ¿sale? Y estos pertenecen a la no estructurada y es la entrevista a profundidad, la enfocada y la focalizada. ¿A qué se refiere? La entrevista a profundidad es una técnica para obtener lo que una persona transmita oralmente al entrevistador, su definición personal de la situación. Entonces, es de manera individual y esa persona va a dar su punto de vista sobre la problemática que estamos estudiando. La entrevista enfocada es una entrevista, podría decirse que a profundidad, pero está dirigida a situaciones concretas y va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente, tomando parte de la situación y la experiencia definida. ¿Sale? A diferencia de la entrevista a profundidad, esta no revive toda la vida, sino hace una reconstrucción de una experiencia personal concreta, o sea, nos hace un ejemplo muy en específico. Y la entrevista focalizada es una forma de llevar la entrevista en profundidad en forma grupal. La entrevista en grupo ofrece oportunidades de conocimiento, ahorro de tiempo
y hace un análisis que la entrevista individual no ofrece. ¿Ok? La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista. Los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. ¿Se acuerdan que al inicio les había yo dicho, bueno, puede ser una entrevista 1 a 1, el entrevistador y el entrevistado, pero también puede ser varios, el entrevistador con varios entrevistados. Y entonces la entrevista focalizada es un claro ejemplo de eso. El entrevistador con varios entrevistados, o sea, con un grupo. Pero yo también tengo la entrevista individual y esta, bueno, pues hace un mejor manejo y control de la entrevista. El contacto entre el entrevistado y el entrevistador pues es más íntimo, o sea, es más personal y la confianza que existe entre ellos pues es mayor. Sin embargo, esta entrevista individual pues maneja mayores costos, es de más duración y obviamente pues hay una inversión de tiempo y inversión económica pues mucho mayor. ¿Sale? Yo también tengo, aparte de la entrevista individual, la entrevista grupal. Y bueno, pues aquí los costos son bajos, el tiempo de realización es corto y la información que se obtiene es amplia en una sola entrevista. ¿Por qué? Porque se complementa la información entre los diferentes entrevistados y de esta manera el entrevistador obtiene información amplia de diferentes fuentes, o sea, de todos los elementos del grupo y eso pues en un poco tiempo. Por eso el costo es menor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Miss. No. Ahora, ¿qué desventajas presenta esa entrevista grupal? Pues que las respuestas de los entrevistados pueden verse influidas por los comentarios del resto del grupo. Se ve influenciado por sus compañeros. Y bueno, pues no es una buena herramienta cuando se necesita obtener información específica. Al obtener diversos puntos de vista, las conclusiones se pueden complicar, o sea que va cambiando. ¿Sale? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que existen? Abiertas, en donde no hay alguna restricción a la respuesta. Las cerradas, en donde la única respuesta es sí, no, no sé. Pero esas preguntas cerradas no me arrojan suficiente información porque sí, o sea, pues no es relevante o que me diga no o que me dice que no sabe, pues no me está dando información. Las de elección múltiple se presentan con respuestas probables para seleccionar y ordenar. Y las de abanico, pues son varias respuestas para escoger una o más. Entonces, las más óptimas en las entrevistas son las abiertas, las de elección o las de abanico, no las cerradas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que se pueden colocar? Bueno, las de hechos, que son aquellas que interrogan sobre algo existente o algo consumado. Las de acción, que tratan sobre la intervención del informante en un tema determinado. Las que buscan encontrar la actitud del individuo, que son las de intención, las que, o de opinión, buscan sobre lo que piensa el entrevistado, y las de índice, ay, que dice que se formulan para interrogar indirectamente acerca de algo que crearía problema o desconfianza si se preguntara directamente. ¿Sale? ¿Cuáles son las condiciones previas a la entrevista?
Primero, pues se debe seleccionar al informante de acuerdo a los criterios. ¿Esto cómo se hace? Pues a partir de la muestra, ¿sale? El informante debe de aceptar en participar, porque si no acepta en participar y lo hacemos de manera obligada, pues no nos va a arrojar la información suficiente. Contar con el conjunto de preguntas, o sea, contar con el guión de lo que se le va a preguntar para no estar divagando. Y por último, efectuar un buen rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es en la fase inicial de la entrevista, es un ambiente de confianza que debe de establecer el entrevistador con el entrevistado, los entrevistados. Entonces, cuando se hace una entrevista, no inmediatamente llega y número uno, y le empieza a preguntar. No, tiene que hacer esa socialización que le va a conducir a crear la confianza y el entrevistado o los entrevistados puedan contestar adecuadamente, ¿sale? Entonces, sin mayor problema, cuando se hace este rapport, las personas pueden dar respuestas elocuentes o más fáciles porque ya están en ese ambiente de confianza, ¿sale? Entonces el rapport es el ambiente de confianza que establece el entrevistador con los entrevistados. Ahora bien, para llevar a cabo la entrevista, aquí está. Para llevar a cabo esa entrevista, yo necesito tener un lugar tranquilo, neutro, en donde se pueda llevar a cabo la charla. Si no tengo este lugar, pues bueno, se va a estar incómodo y posiblemente el entrevistado pues no se sienta en la facultad de poder compartir los conocimientos o lo que queremos saber. También esta charla, esta entrevista tiene que hacerse sin prisas para que me pueda proporcionar pues la información suficiente. De la misma forma, necesito material complementario para poder llevar a cabo la entrevista. O sea, necesito un lápiz o un bolígrafo para ir haciendo anotaciones pequeñas, un cuaderno de campo o el cuaderno de notas, el guión de entrevista o guión temático, que es donde voy a tener el conjunto de preguntas que le voy a hacer a mi entrevistado o a mis entrevistados. Una grabadora, una cámara de video o el mismo celular. ¿Por qué? Porque en el momento que estoy haciendo la entrevista, yo no puedo estar agachada escribiendo y escribiendo todo lo que me está diciendo. Ahora, si no lo escribo, si no lo capto, tiempo después se me va a olvidar. Entonces, por eso es importante utilizar el celular o una grabadora especial y ahí se coloca toda la información. Ya después de la entrevista, yo, entrevistador, escucho la grabación y empiezo a sacar los elementos esenciales que se obtuvieron en la entrevista. ¿Sale? Entonces, por eso es necesario que yo tenga a la mano esos materiales. El momento de la entrevista. Pues primero, ahora, si es menor de edad, necesito la firma de consentimiento o la grabación de la misma. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrevistar de manera personal a los menores de edad. Entonces necesito el consentimiento del padre de familia. Entonces el padre de familia me dará la firma o me dirá que sí, permite que yo entreviste a su hijo. El entrevistador pues debe de tener una actitud asertiva, respetuosa, abierta. El lenguaje tiene que ser claro y vestir de acuerdo al contexto, ¿ok?
Las primeras preguntas que se le hagan al entrevistado pues van a ser sociodemográficas y estas van a estar seguidas de el rapport. Entonces ahí en el rapport establezco ese clima de confianza, hago las preguntas sociodemográficas y entonces ahora sí ya vienen las preguntas de contenido en mi entrevista. Y resumiendo, pues habíamos dicho que tenemos la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La estructurada se sigue el guión tal cual. Esa es para una investigación cuantitativa. Las semiestructuradas se tienen un conjunto de temas y conforme avanza la entrevista se van dando nuevos temas, o sea, que se pueden introducir preguntas nuevas en la entrevista o preguntas que no estén en el guión. Esto con la finalidad pues de aclarar o de ampliar sobre el tema. Esa semiestructurada es una investigación mixta y la abierta o no estructurada es una comunicación entre dos personas, o sea, es como si fuera una charla, algo coloquial, no hay un guión establecido. Entonces aquí las preguntas van surgiendo conforme va avanzando la entrevista. Esta entrevista abierta o no estructurada es una entrevista para una investigación cualitativa. Muy difícil de graficar y la investigación cualitativa no lleva gráficas, precisamente por los tipos de instrumentos que utiliza. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Dudas con la entrevista? No, Miss. Bueno, entonces fíjense, de tarea van a terminar sus encuestas. Si es para educación básica, van a ser 3. Si es para educación media, superior o superior, solo son 2. Y las van a subir a Academic, ya, directamente. Entonces, en Academic, subir encuestas. Estas encuestas también se van a colocar en la carpeta del Drive. Entonces van a quedar tanto en Academic como en la carpeta del Drive. El día de hoy, más tarde, abro la actividad y van ustedes a tener hasta el día lunes a mediodía para subir las encuestas. Ya hicimos la revisión, ya nada más es de que ustedes hagan las que faltan y corrijan lo que les acabo de mencionar. Ya estamos en la recta final. De esta semana que viene a la otra es el examen del cuarto parcial. ¿Qué viene o cuáles son los temas del examen del cuarto parcial? Los temas son la hipótesis, población y muestra, técnicas de recolección de datos, la encuesta, la entrevista y la observación. Esos son los temas que vienen en el examen. El examen es, me parece que el 12 de agosto. ¿Ok? Este tema de la entrevista lo voy a retomar todavía la siguiente clase, por eso todavía no hay actividad. Ahorita nada más es terminar lo de las encuestas. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, ya estamos terminando, nos queda menos de un minutito. Entonces, nos estamos viendo, ¿sí? ¿Sí?